de la propia Unión de Cofradías, conseguir un nivel muy alto, tanto en la calidad de los carteles como en la calidad de la guía oficial de la Semana Santa. Y además, todos los esfuerzos que hacen otras entidades ajenas a las oficiales, en este caso, que como sabéis todos son el Ayuntamiento y la Caja de Extremadura en la presentación de la guía y Caja Duero en la presentación del cartel. Aparte de eso, hay otras instituciones privadas que también ponen su grano en la arena haciendo aportaciones, como por ejemplo la guía que anualmente saca la guía o el trabajo importante que saca la COPE u otras entidades que hay dentro de la ciudad. Este año además hemos dado un paso y es decir, vamos a presentar también en Cádiz un cartel alusivo a la Semana Santa de Cáceres, pero con el motivo expreso de la presentación. También contamos con la colaboración de una empresa privada, Helvetia, que apoya esta difusión de carteles y que además también formará parte del cartel de la portada de la guía de mano que este año edita el Ayuntamiento y que será una tirada compleja, 25.000 ejemplares, y que se pondrán a disposición de todas las personas que nos visiten durante los días de Semana Santa para que estén orientados en esa cantidad de desfiles procesionales con los que anualmente llenamos las calles de Cáceres. Ese cartel he querido también, he hecho un esfuerzo de imprenta por presentarlo y es el segundo de los premios del concurso de carteles. Este es el cartel que se va a presentar en Cádiz, naturalmente sin las letras estas, sino con las letras oficiales del Ayuntamiento y de la Unión de Cofradías. Será el que vaya en la portada de la guía de mano que se va a entregar también. Como todos sabéis, el primer premio que presentaremos luego será el que figure en esa guía oficial y además en el cartel que se va a difundir muy ampliamente por toda España, incluso por el extranjero, porque insisto que el interés es manifiesto. Anoche mismo tenía la petición de un importantísimo medio de comunicación de Portugal para venir a Cáceres a hacer un reportaje extenso sobre lo que es la Semana Santa de Cáceres. Hace muy pocos días ha estado aquí también un colectivo de portugueses que se llevan el compromiso de publicitar ya Poso en la Semana Santa de Cáceres, no se quedan atrás, pero también es cierto que hay cofradías nuevas, las recientemente creadas, que están entrando con mucha fuerza, insuflándonos aire nuevo a las cofradías ya veteranas, demostrándonos que todavía se puede seguir trabajando por la Semana Santa de Cáceres e incluso pues también con las nuevas cofradías que están a punto de ser presentadas oficialmente, que indican lo que acabo de decir, que la Semana Santa de Cáceres está viva, está con ánimos, y que si en este comienzo del siglo XXI hemos conseguido crear 4 cofradías en solo 10 años, en los 11 años exactamente, pues que será a lo largo de todo este siglo que nos espera. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora el acto prosigue. Buenos días. A continuación vamos a proceder a la lectura del acta de la reunión del jurado calificador del 7º concurso de carteles de Semana Santa 2011 convocado por la Unión de Cofradías Penitenciales. Se celebró el día 20 de enero de 2011. En la ciudad de Cáceres y en la sede de la Unión de Cofradías Penitenciales citan la avenida de Blanco 336, siendo a las 7 horas el día 20 de enero de 2011, se reúne el jurado calificador del 7º concurso del cartel oficial Semana Santa 2011. Siendo el tema de esta edición las imágenes penitenciales de la Cofradía Sacramental Eucarística de la Sagrada Cena de la Ciudad del Rosario de Cáceres. Convocado por la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, que, en conformidad con la base sexta de la convocatoria, queda constituido como se certifica a continuación. Presidente, don José Manuel Martín Cisneros, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales. Vocales, don Luis Pedro Cámara Casares, miembro del Pleno de la Unión de Cofradías. Don Serafín Martín Nieto, Cofradía de la Sagrada Cena, señor mayor. Doña Eugenia Morgado Sánchez, Cofradía de la Sagrada Cena.
y que han sido retirados los realizados por el señor presidente, separando los mismos de las ficas identificativas de los autores. Seguidamente se pasa a mencionar los títulos de los trabajos presentados, que hacen un total de 8. Examinados los trabajos presentados mientras la correspondiente deliberación de los miembros del jurado, este emite el siguiente fallo. Primer premio donado con 500 euros de material fotográfico donado por la entidad Caja Web y cartel oficial de la Semana Santa de Cáceres 2011 para la obra titulada Los 12 Apóstoles. Segundo premio dotado con 250 euros de material fotográfico donado por Fotocino González y un Corte Díaz Licenciales de Cáceres para la obra titulada Eucaristía. Abierta la cita correspondientes a las obras premiadas, sus autores resultaron ser: primer premio, don Luis Pi Cabezas. Segundo premio, don Antonio García Cantos. Con la base novena y base décima de la convocatoria, los trabajos premiados, así como sus derechos,